Comparto. Bien, entonces, habíamos dicho, yo sé que SA máxima, digamos, tiene que ser igual a 160 megapascales, ¿no? Supongamos que está en eso. Entonces, F1, ¿cómo va a actuar? Como una tensión normal, ¿no? Es decir, que F1, para que sea tensión, yo la tengo que repartir, bueno, qué feo, control Z, en este área. Este área valía 50 por 5. ¿Sí? Entonces me queda sigma va a ser F1 sobre área. Y este área vale, esto es F1 sobre 50 por 5 es 250, ¿no? 200. Perdón, profe, recién entré. Habías dicho algo antes desde que arrancaste la... Sí. 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 Dijimos que habíamos definido entonces que para asegurarnos de trabajar por debajo del umbral de fatiga del gráfico determinamos esta tensión. SA máxima, como máximo puede llegar a 160 megapascales. ¿Está bien? Eso del gráfico. Bien, sí. Ahora, acá me dicen F1. ¿Cuánto vale F1 para que no supere básicamente esto? F1, ¿cómo está actuando? Está actuando de forma normal, ¿no? Como está puesta, F1 estaría, para que sea a nivel tensional, para pasar, esto es una fuerza, F. Para pasar la tensión sería una fuerza normal, que es fuerza F1 sobre área, para que me dé una tensión normal. Bien, ahí va, sí. Bien. Ahora, ese área, ¿cuál es? Sería esta, ¿no? Que sería, a ver, fíjense que esto también, más o menos, a ojo de buen cubero, vale 5 milímetros también, ¿cierto? Porque tiene más o menos la misma sección que esto, el mismo largo que esto. Ah, entonces sería 50 por 5 el área esa, ¿no? Claro, esto es Bien. esos 250. Ahí va, perfecto. 250. Bien. Entonces, pero, es decir, que esta sería una F1, ¿no? Que es alternativa, guarda, esa F1 crece y decrece, pero perturba, digamos, en forma normal. Bien. Entonces, el tema es estos picos. Cada uno de esos picos no debe superar un valor tal que acá, que en este sector, el material no vea más de 160 megapascales, que es esto. Bien, entonces, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? SA tiene que ser igual a esto por 3,5. ¿Sí? Esto tiene que ser menor que 160. Y de ahí despejo F1. ¿Se entiende? Perfecto, sí, claro. Yo entonces ahí digo, bueno, una F1 que actuando sobre esta área me da una tensión normal, está bien. Por eso, digamos, usé la fórmula de esfuerzo normal. Ahora con F2 voy a tener que usar flexión, ¿no? Porque le está haciendo flexión a esto. Profe, ¿Sí? yo no entendí bien. 160 es el SE, lo que veíamos como SE.
160 sí, es el SE, sí. Claro, y al SE, eso sería SE', pues es lo que sacamos del gráfico, ¿no? Sería el SE', y vamos a suponer que todos los K son 1. Todos los K modificadores, viste, esos para llevar del SE' al SE, esos Sí. no los vamos a considerar. Claro, pero no te están O sea diciendo que que el geométrico es SE' 3,5. serían lo mismo, salvo el KT de 3,5. ¿No Claro, deberíamos yo- sacar el KF? ¿O no? A partir Digo, del KT que nos dan. no. Directamente este es geométrico. Está aclarado ahí al costado. Profe, yo lo que había pensado era con el SE' que saco del gráfico, eso lo multiplico por el factor geométrico, saco el SE y ese SE por el área no sería la fuerza alternativa. ¿Cómo? Sí, claro, bueno, es lo que hicimos. La tensión, la fuerza sobre el área por el KT, ¿sí?, tiene que ser menor que el máximo que podemos asumir para no entrar en fatiga, para asegurar vida infinita, básicamente. A mí mi máximo es 160 por 3,5. Yo puse el SE, no el SE' ahí. Ah, no. 160 por 3,5. No. No, porque ahí ya te metes en la curva adentro. Te vas arriba de la curva y ahí ya tenés fatiga. Vos tenés esto así. Acá tenés 160. ¿Sí? Si te vas 160 por 3,5 estás acá y acá ya no vas a tener vida infinita. Claro, yo tenía entendido que de esos gráficos sacábamos el SE' y a eso lo multiplicábamos por el factor K que nos den y ahí sacábamos el SE. No. A ver, déjame pensar lo que vos decís, repetime. Para mí no. Claro, Porque yo eso lo no que había es SE. entendido que esos gráficos son valores de SE', no del SE real. Sí, Y a los vos te dan los gráficos factores geométricos. son valores de SE', sí, porque los sacás a raíz de a partir del ensayo con la probeta. Claro, entonces a vos te dan los factores geométricos, los de Marín, para multiplicados por esos valores que sacabas, y esos eran los reales. Sí, Eso lo había que yo te entendido yo. estoy diciendo es, en este caso, no tenés que convertir todo eso porque no tenés datos para considerar todos los factores, todos los K debido a la geometría, la temperatura, la rugosidad, porque no te especifican nada de eso. Claro, yo supuse todos bien? uno menos el geométrico, le puse 3,5, por eso. Bueno, está bien. Ah, no, pero no. No, porque el geométrico afecta a la tensión aplicada, no al SE. Ah, bueno, está bien, eso no sabía. Porque pará. Tu confusión está, digamos, esos factores que vos ¿cómo haces? Vos haces el ensayo, ¿no? Eso viene de acá, mira. Para un minuto. Borrar. Eso viene de acá. Vos tenés. Pará. Vos venís, ¿dónde está la maquinita de ensayo? Acá. Vos con esta maquinita de ensayo vas generando estos puntos, ¿no? Ahora, esta probeta que se ve acá, es más o menos del tamaño de una virome, ¿no? Tiene esta forma. Y con eso vos sacás estas curvas. Bien, una vez que sacás las curvas, ¿sí?, después vos tenés tu pieza real. Tu pieza real, en este caso, es ese cilindro y esa probeta que tendrán cada uno su, ¿cómo se dice?, su rugosidad, su temperatura,
el tamaño real de la pieza. Entonces, los otros factores, estos factores, ¿no?, que vos decís, que tienen en cuenta la superficie, el tamaño, la confiabilidad, temperatura, tipo de solicitación y otros efectos, son los que vos vas a modificar en la probeta, ¿sí?, conforme tu pieza. Pero a vos acá te están dando un factor geométrico de la falla esa que vos tenés. No es que ese factor es un factor de la pieza, ¿sí? Es la configuración de ahí. Eso afecta, ustedes con Aníbal vieron, por otro lado, concentradores de tensiones, ¿no? Por cambio de geometría y eso. Sí. Son esos. Ah, está bien. Entonces lo multiplico al... Es K, pero no, son otra cosa, no son estos. Porque esto es para tener en cuenta, claro, vos después aplicás esto a, yo que sé, a la falla por fatiga de un barco, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, me vas a decir vos, esta probetita de 10 centímetros con el casco de un barco? Bueno, claro, no tiene nada que ver. Y esos son los factores que intentan, digamos, llevar del SE' al SE modificando eso. Pero en este caso es un concentrador geométrico. Estos son factores que modifican del SE al del SE' al SE, y el otro es un factor geométrico. ¿Se entiende la diferencia? Ese sí, factor perfecto. geométrico afecta a la tensión aplicada. Perfecto. ¿Esos factores Bien. de Marín son siempre menores que 1? ¿O puede ser cualquier cosa? La verdad que no sé. A ver, estos. No creo, ¿eh? Acá esto sí, mira. La verdad no lo sé. Preguntáselo a Aníbal. Está bien, profe. Gracias. Bien, y entonces. Bueno, de ahí sacamos la fuerza F1 máxima, ¿está bien? El inciso A quedó resuelto, ¿se entendió? Sí, sí, perfecto. Bien. Ahora, calcule las cargas admisibles para vida infinita si ahora el proceso introduce una fuerza constante vertical F2 de la mitad del módulo de F1. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes que con las curvas de Wheeler estas Sn, ¿no? Están ahí abajo, me parece, la de Soderbergh. Abajo de la imagen ¿Cómo? esa. Que abajo de la imagen esa está la de Soderbergh. Están las líneas. Por si las querés ver. Ahí vamos. Ahí Dale, dale. vamos. Digamos, nosotros teníamos estos gráficos, SN, ¿sí? Y veíamos que, bueno, con eso que vimos del coeficiente de asimetría del ciclo, que digamos, a medida que sube la tensión normal, ¿sí?, cuando yo tengo esto, que es una onda así, ¿no? Y en este otro caso, que es la misma onda así, acá tengo una sigma media, y acá tengo esta sigma media, que es sigma media prima, llamémosla, ¿no? Entonces, en este caso, como la tensión media es mayor, se veía que, digamos, la curva esta es así, porque va a durar menos, ¿no? Porque tiene la tensión media, se observa que también, ¿cómo se llama?, perturba o solicita el material y por tanto, digamos, dura menos. Eso se ve en estas curvas así. Lo que pasa es que conseguir las curvas Sn para distintas relaciones, coeficientes de asimetría del ciclo, para distintos R, es difícil de conseguir.
Entonces, con los criterios de Söderberg o de Goodman, ¿sí? Acá abajo decís vos. Acá. Bien. Entonces, digamos, con estos criterios, yo, ¿qué meto? Por este lado, en este eje, que tengo SA, sigma A, ¿no? Y en este eje, sigma medio. Entonces, tengo que ver, digamos, yo ya recién definí una F1 de modo tal que la sigma, la SA no supere los 160 megapascales, ¿no? Entonces, ahora tendría que ver esta tensión F2, cómo va a estar actuando acá. Como una tensión de fluencias, como una tensión de flexión, ¿cierto? Esto va a ser sigma. Va a ser compresión abajo y tracción arriba. Claro, esto acá me va a hacer una cosa. Una cosa así, donde acá en realidad va a tener como una perturbación de 3,5 veces, ¿sí? Y eso se va a ir diluyendo a medida que se aleje. Probablemente acá ya no afecte nada, entonces va a quedar una cosa rara, yo qué sé. No sé, no voy a dibujar ahí porque voy a zanatear. Pero a lo que voy es esta expresión de acá, esto sí, borrando esto, control Z, sería F2, perdón, sí, F2 por L. L, ¿quién es? L es esa distancia, ¿no? Que falta, la tienen que adoptar, supónganla, yo que sé, 100 milímetros si quieren, ¿no? F2 por L, ¿esto qué es? Esto es el momento flector por la fibra más alejada, que es ¿cuánto? 2,5 milímetros, ¿no? Porque esto acá tenía 5 milímetros de acá a acá. Y esto habíamos dicho que es más o menos lo mismo. Entonces la fibra más alejada son 2,5 milímetros sobre el momento de inercia de esto respecto de este eje central, ¿no? Entonces sería base que sería 50, perdón, control Z, sería 50 por 5 al cubo sobre 12. ¿Sí? Pero ¿quién? Me dicen que F1, F2 es en realidad F1 sobre 2. F1 sobre 2. Esta la tenemos que asumir conocida, entonces supongámosla, venimos trabajando todo en centímetros, no sé, vamos a hacerla en milímetros, vamos a hacerla con 100. Para que nos dé un número. ¿Está bien? Ahora, bien, ¿cómo es hasta acá se entiende qué es lo que estoy haciendo? Y a esto, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Por este factor acá concentrador. Porque esto me lo va a modificar, ¿no? Esto por 3,5. ¿Bien? Ahora, ¿esta qué es? ¿Esta es alternativa? No, esta es la alternativa solo. Esta es
como que ahora le colgaron un peso acá y esta sigue perturbando de manera alternativa, pero ahora tengo este peso acá, ¿no? Entonces, eso me está generando esto y esta otra es la SA. ¿Se entiende? Entonces, esto ahora lo voy a borrar. Si quieren capturarlo, captúrenlo. Bien, voy a dejar acá y acá, en realidad, vamos a ir mejor. ¿Dónde están los criterios? Acá. Goodman, por ejemplo, me da este, ¿no? Entonces, tengo SE, ¿sí? SE va a ser 160. S última es la esta de acá, que creo que vale 600 ahí, ¿sí? Estos dos valores los tenemos, entonces, los conocemos. SA, esto vale lo que vimos recién, F1 sobre 250 por 3,5. Y SM, que es la tensión media, vale eso otro que escribí yo recién ahí. Fíjense que acá, ¿qué me queda? En este término y en este término me va a quedar F1. Perdón, profe, dijiste SA es F1 sobre... 250 porque es el área, es lo que habíamos visto en el primer inciso, por 3,5. Ah, A ver, F1 lo sobre escribo. 250 milímetros cuadrados por 3,5. Sí, ahí lo escribimos. Este término sería F1 sobre 250. Estos 250 es el área, ¿no? Para que Pero, esto sea la profe, tensión normal. SA no era todo lo que estábamos calculando recién que había llamado sigma 2. No, esa es sigma media, porque fíjate cómo dice el enunciado. Que F2 perturba, es una perturbación constante, es una tensión media, Ah, bien, bien. no es alternativa. Claro, está bien. ¿Sí? Entonces, esta es así como la habíamos definido en el primer... Lo que pasa que ahora nos va a dar otro F1 porque el F1 anterior era solamente para asegurar vida infinita, pero ahora nos pusieron la otra condición, ¿no? De S media. Entonces, tengo esto, F1 por 3,5, sin nada más. Ahora, esta otra viene acá y es esa que dijimos recién, es F2, pero en realidad me dicen que F2 tiene que ser la mitad de F1, entonces es F1 sobre 2. F2 por L, esto es el momento, este L dijimos que valía 100, es el largo de la planchuela. Entonces, por 100, por la fibra más alejada, 2,5 milímetros, sobre el momento de inercia, que valía 50. 50 por 5 al cubo sobre 12. Sí, señor. Al cubo sobre 12. Pero a esta, que es una tensión de flexión, también toda está multiplicada por el 3,5, que molesta en todos lados. Ese lo ven todas las tensiones. Bueno, esto es 160 y esto es, creo que 600. Ahora lo miramos en el enunciado, Sí. el que tenga... Sí, 600. SUT 600. Bueno, de ahí despejo F1. Si quisiera hacer el Soderberg, es lo mismo, nada más que acá voy a meter la tensión de fluencia, creo que vale 400 en el ejercicio. Profe, Sí. no entiendo por qué SM solo depende de la fuerza 2, que bueno, a su vez depende de la fuerza 1, y SA solo de la fuerza 1, y no de las dos. Porque así te lo enunciaron. Borro esto.
ahí lo vemos, mirá. Pará. No borré. Borrar, ahí está. Acá. Si volvemos acá, fíjate cómo te lo enuncian. Determine la máxima fuerza 2, F1 alternativa, que puede soportar la planchuela. ¿Sí? Entonces te están diciendo que F1 es tu fuerza alternativa, porque te lo definen así, porque digamos, esto obedece a alguna máquina que está trabajando de algún modo o alguna cosa. Te dicen F1 es la alternativa, y después en el B te dicen calcule la vida admisible, las cargas admisibles para vida infinita, si ahora el proceso introduce una fuerza constante. Acá te están diciendo, guarda, esta es la constante, esta no es la alternativa. Pero la llama F2, pero dice, pero F2 es la mitad de F1. Bien, perfecto. ¿Sí? Si vos quisieras, podrías ponerlo ahí como F2 y te queda una ecuación con dos incógnitas y después tenés otra ecuación que es F2 igual a F1 igual a F2 sobre 2. Y te queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y F1 es alternativa y F2 es constante. Son dos fuerzas distintas. Justo una vale la mitad de la otra. Perfecto, ¿Sí? profe. Sí. Bárbaro. Claro, no es que uso la F1 del anterior, sino que en los dos términos lo voy a tener como una incógnita. Claro, son F1 Bien, distintas, claro, porque claro. la primera te pedían que trabaja sola y a la otra, en el inciso B, le Claro. sumaste, Está bien. entonces es otra, Sí, claro. porque me daba algo incoherente. Está bien. Sí, sí. Sí, te va a dar Profe, más chica la del inciso B porque ahora tiene la F2 molestando. Y el material se tiene que bancar todo, la F1 y la F2 en este caso. profe, Y yo después, no entiendo por qué, no entiendo por qué descartás la alternativa si la alternativa también tiene un valor medio. ¿Por qué la descartás considerando el término sigma medio solamente la constante? porque de la F1 no es lo que estás calculando. Claro, es alternativa, pero a su Te lo vez tiene dan un valor así. medio, ¿no? No entendería por qué no se tiene en Y cuenta. el valor medio es el que te están dando en F2, porque te lo enuncian así. Ah, bien. Porque te dice, tendría que cerrar después, no sé, habría que hacer la cuenta cuando halles. Tiene que cerrar porque es lo que estás planteando, digamos. La media, si vos la calculás, tiene que ser esa. No es que la estás dejando, la estás calculando, la estás metiendo. Claro, pero digamos, si vos no tuvieras si no tuvieras el dato de F2, directamente vos podrías usar la media de la alternativa que ya tenías. Entonces no entiendo para qué te introducirían F2. La media de la alternativa que ya tenías, ¿de cuál? ¿Del inciso A? Claro, la podrías usar igual, si No, tiene una no, media. porque es otro caso. Porque en el inciso A vos no tenías tensión media. Ah, está bien. ¿Sí? Porque la F1 solo ahí, no sé, digamos, cómo funciona esto, es como una abstracción, ¿no? Pero, digamos, solamente la F1 va y viene, perturba así de manera alternativa. Esta es como que le colgaron una bolsa de papa ahí y ahí quedó. Pero bueno, justo le está sumando a la otra. Y, profe, en el inciso C, que dice que dibuje la línea de carga de la situación anterior, o sea, del B, establezca el límite para un coeficiente de seguridad de 3. Ahí agarramos y dividimos la fuerza esa que hayamos dividido 3 y tiramos la línea Claro. horizontal en el Ponele. gráfico que estaba en la actividad 2. O sea, que bueno, que justo Ponele, coincidía el a vos te gráfico va ese. a quedar, vos hallás, yo que sé, una SA y una
M, ¿sí? No, perdón, esto va a ser al revés, control Z, Z. Si vos decís esto vale, esto es... ¿Acá esto está bien? No. Esto no es SF, ¿eh? Esto es SE. Esto es SE. Entonces, vos acá hallás una SA determinada, ¿sí? Y otra, y una SM. Esto te define acá un punto, ¿sí? Entonces, Pero una desde el pregunta, origen... ahí yo, o sea, en el B encuentro una SM también, la SA la saco de... Ah, no, está bien, listo, porque encuentro F1 y obtengo la SA y la SM, está bien. Sí, eso. Con eso definís un punto. Supongamos que es ese. Después tirás la recta de carga hasta la curva de Goodman. Ponele, lo hicimos usando la ecuación de Goodman, ¿no? Entonces sería esa. ¿Está bien? Entonces, si vos sabés que independientemente, ponele que yo qué sé, esto te dé acá 100 y 70, no sé, lo que te dé, ¿no? Vos acá podrías decir, bueno, esta y esta serían las máximas, esta sería la máxima SA con la máxima SM, ¿sí? Que tienen que guardar la misma proporción, ¿no? Porque eso es la recta de carga. Bueno, esa sería la máxima. Cualquiera de estas dividido 3, que fíjate van a guardar siempre la proporción, ¿sí? Entonces sería, divido esta barra en 3, yo qué sé, sería acá 1/3, 2/3, y acá lo mismo, 1/3, 2/3. Bueno, acá y acá, esta sería lo que te están pidiendo. Esta sería la S media máxima para cumplir un coeficiente de seguridad de 3, y esta la SA máxima para cumplir un coeficiente de seguridad de 3. ¿Se entiende? Es decir, con estos valores Bien. defino Sí. la curva de carga. Si yo tuviera otros valores, esto es distinto, ¿no? A ver, si dibujo con Ya le otros... hago escala, le hago escala el gráfico y listo, para tener bien los valores. ¿Cómo? Que lo hago a escala el gráfico para tener los valores exactos. Claro, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Y ahí lo mismo. Este sería cuando yo llego acá, toco la línea, dejo de tener, digamos, todo lo que está por debajo, en este sector de acá, es vida infinita. Ni bien toco la línea del criterio que sea, según ese criterio, ya eso se rompe, no tiene vida infinita. No me permite decir nada más que eso. De acá yo no puedo sacar qué cantidad de ciclos me faltan ni nada. Lo que sí puedo decir, bueno, defino la línea de carga y puedo bajar para asegurar factores de seguridad. Perfecto, ahí me quedó claro, profe. Bárbaro. Ahora, una chica quería preguntar el 4. Pero el Sol, no sé Sí, si está ahí. yo te quería preguntar el 4B, profe, porque en el A me pedía qué otros factores influyen a la resistencia a la fatiga, y yo ahí lo que puse básicamente fue escribir los factores de Marín, Sí. pero en el B es básicamente poner que SE es igual a la productoria de esos factores por SE prima, o hay que poner algo más. A ver cómo se evalúa el límite de resistencia a la fatiga en un elemento mecánico a partir del límite de resistencia a la fatiga de una probeta de laboratorio.
sometida a flexión rotativa. Claro, sí, sí, Ah, sí, bien. la productoria. Claro, es básicamente escribir eso, ¿no? Sí, Genial, gracias. bárbaro. Bueno, bien, profe, y ya que estamos, por si quizás a alguno le quedó la duda, vemos el 5 y lo A cocinamos. ver. Dale. Se analiza un puente de una mina que extrae un mineral inespecífico en una remota región andina. Por este puente de construcción soldada de barras de acero circula un vagón que lleva el mineral extraído a la planta de refinación. El trayecto se realiza cada 1 hora en un régimen de servicio continuo de 24 horas por día, 7 días a la semana. La barra de sección rectangular de 100 milímetros por 25 milímetros, trabajando a tracción uniaxial pura, es el punto más solicitado del entramado. La barra soporta una tensión de 200 megapascales cuando no pasa el vagón y una tensión de 500 megapascales cuando pasa el vagón. Determine si se puede averiguar la vida infinita, si se puede asegurar vida infinita a la fatiga de acuerdo al diagrama de Goodman. La barra es de acero fundido en bruto. Tensión de rotura 600 de fluencia 600 megapascales, de rotura 700 y límite de fatiga 300. Bueno, ¿qué se les ocurre que hagamos acá? Ah, no estoy compartiendo, espera. En 2 minutos se corta, profe. Entramos de nuevo para no Dale. compartir. Dale.